bendiga a todos, sean bienvenidos. Gracias. Estamos compartiendo nuestro tema, las doctrinas del tiempo del fin. Recuerde que acabamos de terminar lo que son las siete iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis, mis amados hermanos, estudiantes, pastores, cada una de ellas contiene una reprensión. En 2 no hay reprensiones, pero sí hay consejo, hay desafío, como en las 4 siguientes. De manera que en cada una de ellas nosotros podemos observar tanto el ataque, el sufrimiento, como también las debilidades que tenía cada una de las siete iglesias. Bien, recuerde que son las doctrinas del fin, del último tiempo. La palabra doctrina, mis amados, es la palabra griega didascalía. La palabra didascalía significa 3 cosas. Número 1, instrucción. Número 2, enseñando. Número 3, las enseñanzas. Fíjese qué interesante es lo que significa la palabra doctrina. Bien, las doctrinas podemos decir que son los mandatos que regulan un patrón de vida. Quiere decir que la doctrina nos da una formación de cómo nosotros debemos de vivir. Por eso recuerde usted que la escritura se parte en 5 facetas. Número 1 es la preparación. De Génesis a Malaquías es la preparación. Número 2, la manifestación, son los 4 evangelios. Número 3, la propagación, que es el libro de los Hechos. Número 4, la explicación, que es el punto doctrinal. La explicación son todas las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago, la carta de Judas. Esa es la explicación, que es la instrucción, las enseñanzas, es la didascalía. Y tenemos como número 5 la conclusión, donde también tenemos las epístolas de Jesucristo a las 7 iglesias. Más que nada es conclusión y el final de las cosas. Por eso estamos hablando de las doctrinas del tiempo del fin, que son las doctrinas que afectaron a las 7 iglesias del Apocalipsis. Bien, continuamos. Ahora sí quiero que vaya conmigo a la escritura. Quiero por favor que tenga su Biblia, porque hoy vamos a tomar Biblia, mis amados. Hoy vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a tomar algunas citas que quiero que usted vaya leyendo a la par de lo que vamos enseñando. Bien. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, amados pastores, fíjense qué importante es que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos, tengamos cuidado de la doctrina, para que posteriormente encontremos y tengamos nuestra salvación.
tanto para nosotros como para los que nos oyen. Una de las cosas que quiero mencionarles es que nosotros somos salvos por posición, pero también somos salvos por condición. Nos colocaron en la posición de salvación cuando nacimos de nuevo, pero tenemos que tener cuidado de nosotros mismos para llegar, así como nos lavaron al principio, llegar al final. Por eso la salvación también es por condición. ¿Por qué? Porque nos van a revisar la condición en la que nosotros llegamos. De manera que la fidelidad, mire, un subtítulo, la fidelidad a la doctrina nos salva. Repito, la fidelidad a la doctrina nos salva. Por eso es que nosotros debemos conocer la doctrina y las doctrinas. Bien, tenemos esta recomendación apostólica de Pablo a Timoteo. Bien, ¿cuál es el peligro del último tiempo? En el último tiempo tenemos doctrinas falsas. Para esto tenemos que citar 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 1. Mire lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días nos anticipan a la gran tribulación. Los postreros días son antes de la gran tribulación. Quiere decir que antes de la gran tribulación vendrían días y tiempos peligrosos. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque habrá hombres falsos. Mire la descripción que da el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. Mire lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese qué tremendo. Esto es lo que nosotros, mis amados pastores, mis amados hermanos, necesitamos tener cuidado, porque en el último tiempo tenemos este tipo de personas predicando en el púlpito, predicando en seminarios, predicando en congresos, hombres vanagloriosos, hombres soberbios. Imagínense, me llama tanto la atención porque este es el carácter de la bestia. Lleva 18 aspectos. Cuando llegamos al verso 3, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Hasta ahí son 18 aspectos, 18 calificativos
de los hombres falsos que van a estar dentro. No, escuche bien lo que le voy a decir. Estos no están fuera de la iglesia. Estos no son personas mundanas. No, no. Estas son personas que están dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, dentro de los liderazgos, dentro del servicio a Dios. Allí están. Son hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos. Usted se pregunta, ¿cómo puede ser posible que una persona se encuentre predicando en esa condición? Mis amados hermanos, esto es el peligro del último tiempo. Son las doctrinas del tiempo final. Tenemos personas falsas. Dice el verso 5, tendrán apariencia de piedad, aparentarán la piedad, pero sus frutos los van a evidenciar. Dice el apóstol Pablo, a estos evítalos. ¿Se da cuenta? Tremendo. Bien, las 7 iglesias que nosotros estudiamos, recuerde que fue miércoles tras miércoles estudiar una por una de estas 7 iglesias. ¿Y cuál es la doctrina que afectó a cada una de estas? ¿Cuál es? Bien, tenemos 7. Tenemos a Éfeso, que la doctrina que le pretendió afectar, esta no le afectó, pero sí le pretendió afectar. Quiere decir que era contemporáneo este ataque, esta doctrina, esta corriente de pensamiento, la doctrina de los nicolaítas. El Señor le dijo a Éfeso, pero tienes algo bueno que tú no puedes tolerar, no aceptas a la doctrina de los nicolaítas, a los cuales yo, dice el Señor, aborrezco. Ahora quiero que vea la iglesia de Esmirna. ¿Cuál es la iglesia de Esmirna y qué doctrina le afectó? La doctrina de los fariseos. Vamos a ver cada una de ellas y por qué estamos mencionando que estas doctrinas afectaron a la iglesia de Esmirna. Y quiero decirle que la doctrina de los fariseos es algo que resurge al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque esa doctrina de los fariseos se encontraba fuertemente en el tiempo de Jesús y en el tiempo del apóstol Pablo. Bien, tenemos la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo le afectó la doctrina de Balaam. La iglesia de Tiatira le afectó la doctrina de Jezabel. A la iglesia de Sardis le afectó la doctrina extraña. A la iglesia de Filadelfia le afectó la doctrina de demonios. Y a la Odisea le afectó la doctrina de hombres. Cuando mencionamos a Filadelfia, recuerde que Filadelfia es figura de la iglesia que se va en el arrebatamiento. Y cuando decimos que le afectó, estamos hablando que esa doctrina peleó contra ellos. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, sé que tienes poca fuerza. Quiere decir que hubo una afectación, no contaminación, pero sí una afectación. Cuando una doctrina errónea
golpea a la iglesia, la afecta. Puede ser que no la contamine, pero sí tiene efectos que produce. Bien, y con la iglesia de la Odisea, que es la número 7, le afectó la doctrina de los hombres. Bien, vamos a ir, mis amados, paso a paso para ir viendo cada una de estas doctrinas. ¿Por qué usted tiene que conocer estas doctrinas? Porque como pastores, como ministros, necesitamos saber qué es lo que afecta a nuestras congregaciones. ¿Qué es lo que está haciendo daño? ¿Qué es lo que está carcomiendo? Porque a veces tenemos divisiones, a veces tenemos a personas que aparentan una piedad, pero después, mis amados, se quitan el disfraz y sorpresa, el cordero era lobo. Por eso tenemos que aprender de este tipo de doctrinas que el Señor aborrece. Bien, vamos con la primera, mis amados. No sé si haya alguna pregunta al momento. Amados estudiantes, ¿habrá alguna pregunta al momento que tenga usted? Pastor Armando, ¿alguna pregunta que tengas, hijo? Estamos bien, pastor, estamos bien por el momento, gracias. Bien, vamos entonces avanzando. Número 1, la doctrina de los Nicolaitas. Bien, el término Nicolaita viene del griego y significa los seguidores de Nicolás. También es probable que el término Nicolaitas tiene su raíz en dos palabras griegas, Nico y la palabra Laos. Nico significa conquistar o estar por encima de otros. Laos significa pueblo, gente común. Esto, mis amados estudiantes, es un testimonio de Irineo de León. Es uno de los padres de la iglesia. Según relata la historia, este vivió en el año 189 después de Cristo. También se conoce como en el segundo siglo, uno de los padres de la iglesia que da testimonio acerca de esta doctrina, la doctrina de los Nicolaitas. Bien, se dice y este testimonio también lo tienen algunos otros padres de la iglesia, otros personajes también precursores que confirman que Nicolás, uno de los 7 diáconos que escogieron para servir a las mesas en el libro de los Hechos, escogieron a uno de los diáconos, a 7 diáconos para que sirvieran a la iglesia. Los apóstoles los colocaron, los instalaron para el servicio. Uno de ellos se llamaba Nicolás. Y se dice que Nicolás comenzó este movimiento. Algunos afirman que los que seguían a Nicolás interpretaron mal sus palabras, interpretaron mal su mensaje. Pero otros afirman que este personaje se desvió de la sana doctrina. De manera que terminó haciendo un movimiento religioso con características detestables. Mire lo que vemos en las características de la doctrina de los Nicolaitas. Vamos a ver 8 aspectos. Recuerde que para esto no tenemos versículo, tenemos el testimonio de las personas
que vivieron cerca de ese tiempo. Bien, tenemos 8 puntos. Número 1, fíjese cómo era la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor dice que Él aborrece esta doctrina. Y esta doctrina se encontraba mezclada con el verdadero evangelio. Es por eso que el Señor le dice a las iglesias: tengo contra ti que retienes la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo, dice el Señor, aborrezco. Bien, tenemos 8 aspectos que quiero que usted anote, por favor. Número 1, se consideraban superiores a otros creyentes. Fíjese qué interesante es. Se consideraban superiores a otros creyentes. Cuando las personas comienzan a sentirse mayores, mejores, algo está mal. Algo está sucediendo. Bien, número 2, eran opuestos a toda autoridad. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo reprende a la iglesia de los Corintios? Y Pablo dice que algunos están divididos, porque dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros dicen: yo soy de Cefas, que quiere decir Pedro. Pero hay un grupo cuarto que dice: yo soy de Cristo. Y los que decían: yo soy de Cristo, estos no aceptaban autoridad humana. Quiere decir que no aceptaban autoridad apostólica. Y es por eso que Pablo dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso no somos un solo cuerpo? De manera que nosotros tenemos que entender que hay autoridades puestas por Dios. Recuerda que nosotros hemos enfatizado los 7 niveles de autoridad que hay en el universo. Los 7 niveles de autoridad. Y ahí se encuentra la autoridad ministerial. Está la autoridad divina, la autoridad de la palabra, la autoridad de los ministerios. Y estos no aceptaban la autoridad eclesiástica, eran opuestos. Número 3, cometían desviación moral y religiosa. Eran inmorales y tenían desviación en cuanto al asunto o al aspecto religioso, a la doctrina. Número 4, participaban de las cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese que ellos decían que uno podía echar fuera los demonios de la carne. Podía echar fuera los demonios de un bistec. Fíjese qué mentalidad más errónea, mis amados. Y ellos, sabiendo que había sido sacrificado para los demonios, para los ídolos, ellos comían de lo sacrificado. Y eso fue algo que los apóstoles establecieron: no coman lo sacrificado a los ídolos. Bien, número 5, conocían más del diablo que de Dios. Mire qué tremendo. Conocían más del diablo que de Dios. Como hay personas que conocen más en el área de demoniología
pero no conocen tanto en el área de teología. Y cuando hablamos de teología, mis amados, no estamos hablando de algo malo. Estamos hablando de herramientas que nos ayudan para nosotros entender, comprender e interpretar de manera correcta lo que está escrito. Pero hay gente que se dedica más a platicar inclusive con demonios que a platicar con Dios o con los ángeles de Dios. Bien, número 6, eran polígamos. Quiere decir que tenían 2, 3, 4 mujeres, etcétera. Número 7, compartían sus esposas, fíjense. Número 8, inventaban doctrinas de purificación. Ellos fornicaban y decían que después de 8 días ellos quedaban limpios nuevamente. Cuando la Biblia dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Podemos tener arrepentimiento instantáneo y perdón instantáneo siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de todo corazón. Bien, vamos a pasar al siguiente aspecto. Número 2, la doctrina de los fariseos. La doctrina de los fariseos. Los fariseos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Los fariseos son especialmente conocidos por su relación con los orígenes del cristianismo, por sus conflictos con Juan el Bautista, con Jesús de Nazaret, y en el Nuevo Testamento se menciona que Pablo de Tarso fue fariseo. Bien. Recuerde que había, mis amados, 4 corrientes muy fuertes en el tiempo de Jesús. Estaban los celotes, estaban los helenistas o los griegos, estaban los fariseos y los saduceos. Eran 4 corrientes religiosas muy fuertes, pero la mayor y también de menor grupo era la doctrina de los fariseos. Recuerde que este se convirtió en el movimiento base de liturgia y ritualismo del judaísmo. Y esta doctrina vuelve a resurgir en el último tiempo. Fíjese qué tremendo. Como si volviese a resucitar. Bien, ¿cuáles son las características de la doctrina de los fariseos? Quiero por favor pedirle al pastor Armando si nos puede ayudar a leer Mateo capítulo 16 y verso 12 en la Biblia. Si puedes, si tienes tu Biblia a la par, pastor, y nos puedes ayudar, haznos el favor de darle lectura. Mateo 16, ¿qué verso qué? Perdón. 16, 12. Amén. Mateo 16, verso 12. Correcto. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura y del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Correcto.
aquí se menciona la doctrina de los fariseos. Bien, las características. Número 1, no saben discernir lo que es realmente de Dios. No lo saben discernir. Usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 9 y verso 34. Número 2, tratan de destruir el cuerpo de Cristo. Lo encontramos en Mateo 12:14. Número 3, prueban a otros, mas ellos no se prueban a sí mismos. Mateo 19:3. Y tenemos número 4. La hipocresía forma parte de su vida. Mateo 23:25. Mire cómo es la doctrina de los fariseos. Estos no saben discernir lo que es de Dios. Tratan de destruir el cuerpo de Cristo. Prueban a otros, mas ellos no se prueban a sí mismos. Y la hipocresía forma parte de sus vidas. Por eso, mis amados estudiantes, esto es algo que le afectó a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Fíjese que en el capítulo 2 y el verso 9, yo quiero que usted lo apunte. Capítulo 2 y verso 9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y dice el Señor: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiere decir que en el último tiempo hay una sinagoga de Satanás, de judíos que realmente no lo son. ¿Por qué? Porque estos no saben discernir lo que es de Dios. Jesús dijo: conocen el tiempo y saben cuándo va a llover, pero no saben discernir los tiempos kairos, los tiempos de Dios, los tiempos de visitación. Por eso es que resurge la doctrina de los fariseos en el último tiempo. Tratan de destruir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos quieren matar al Señor. Fíjese qué tremendo. Y dice: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Recuerde usted que cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, es una iglesia perseguida y una iglesia sufriente. Ellos prueban a otros, mas no se prueban a sí mismos. Si tú eres el Hijo de Dios, haz señal para nosotros, le decían. Y la hipocresía, dice el Señor, se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que verdaderamente es judío lo es de corazón. Bien, continuamos. Recuerde que si usted tiene alguna duda, por favor, no se la quede. Haga saber su inquietud, su duda, por favor, o tal vez una aportación que usted quiera hacer. Bien, número 3, la doctrina de Balaam. Número 3, la doctrina de Balaam. Balaam en hebreo es el nombre de un personaje bíblico, profeta de la región de Mesopotamia, hijo de Beor en Petor del río. La historia de Balaam aparece en el libro de los Números, capítulo 22 y verso 2. Luego que el pueblo israelita sale de Egipto y entra en la tierra prometida,
Balaam fue consultado por el rey de Moab, Balac, pues estaba temeroso de que su suerte fuera la misma que los otros reyes: Og, rey de Basán; Seón, rey de los amorreos, quienes murieron en manos de Israel. El rey de Moab solicita a Balaam para que maldiga Israel por pedido de Balac, a cambio de dádivas. Números 22, versos 5 al 7. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo y vea lo que significa Balaam en el diccionario de palabras hebreas. Y también tenemos palabras griegas. Bien, primero veamos el significado del nombre de Balaam. Estos nos van a enseñar cuál es su propósito. Fíjese, ¿cuál es el propósito de Balaam? Balaam se compone de tres palabras: Bal, Balá y la palabra Am. Repito, tres palabras conforman el nombre de Balaam. El primero es Bal, el segundo es Bala y el tercero es Am. Y esto significa, la palabra Bal significa falta. La palabra Balá significa fallar, desgastar, decaer, consumir, disfrutar, envejecer. La palabra Am significa pueblo, tropas, rebaños, ejército, gente. De manera que Balaam, podemos decir que hace fallar al pueblo, hace desgastar las tropas, hace decaer los rebaños, hace consumir el ejército, disfruta de la gente y envejece a los hombres. Qué tremendo es cuando nosotros vamos y buscamos los significados. Fíjese que no fácilmente encuentra usted el significado de la palabra Balaam, pero buscándolo en ciertos diccionarios, como el diccionario Hitchcock, que es un diccionario muy bueno, el cual se lo recomiendo. Lo encuentra usted gratis en internet, ¿verdad? Lo puede descargar, lo puede usar con su computadora y usted encuentra el significado de las palabras, ya sea en el griego o sea en el hebreo. Bien, fíjese entonces cuál era el propósito. Es hacer fallar al pueblo, hacerlo desgastar a las tropas, hace decaer a los rebaños, hace consumir el ejército, disfruta de la gente y envejece a los hombres. Quiere decir que Balaam es un personaje, hermanos amados, y también una doctrina que viene a traer problemas a las congregaciones. Porque recuerde que fue llamado para maldecir. Dios no se lo permitió, mas quiso volver por tercera vez a maldecir. Dios tuvo que enviar nuevamente una palabra para Balaam y se fue enojado. ¿Por qué? Porque estaba buscando la dádiva. Quiere decir que iba detrás de lo económico,
detrás del dinero, detrás de sus intereses personales. Entonces la doctrina de Balaam va detrás de lo económico, no solamente detrás de lo económico, sino va detrás de lo esotérico y también va detrás de la fornicación. Balaam recomendó que los hijos de Israel, ellos caerían con mujeres extranjeras, y así sucedió. Les enviaron mujeres extranjeras y los hijos de Israel pecaron y fornicaron con las hijas de Moab. De manera que Balaam hace caer, hace fallar al pueblo, a los ejércitos, los consume, los desgasta, poco a poco, sutilmente. No es un enemigo que se enfrenta directo, no. Sutilmente, escondidamente hace las cosas. Recuerde que Balaam subía al monte alto para maldecir. Quiere decir que se había vuelto en una persona que al final, dice la escritura, terminó como un adivino. Fíjese, de profeta pasó a ser un adivino y murió a filo de espada. Pero se convierte no en un espíritu, sino en una doctrina que se practica en las iglesias. Bien, número 4, mis amados estudiantes. Número 4, la doctrina de Jezabel. Jezabel en hebreo es Isabel, interpretado tradicionalmente como no exaltada. Es el nombre de la reina de Israel que aparece en los libros de los reyes de la Biblia judía y cristiana. Se trata de una reina de origen fenicio que restableció el culto a los dioses semíticos, Baal, Asera, y durante su mandato condujo con Ahab, que es Acab, y finalmente fue arrojada desde los muros de su palacio por los propios sirvientes. Los eunucos la derribaron a tierra por una ventana. Según cuenta la tradición, hartos de su opresión y costumbres, eran exageradamente libertinas. Y recuerde que Jezabel, casada con Acab, que era rey de Israel, esta cometió muchos pecados, persiguió la verdadera profecía, en este caso perseguía a Elías, y despojaba a las personas también de sus bienes con testigos falsos. Adoraba a estas deidades paganas y de esta manera hacía pecar a Israel. Manejaba principalmente la manipulación. Bien, ¿cuáles son sus características según Apocalipsis capítulo 2 del 20 al 24? Bien, no sé si pudieras ayudarme ahí, pastor Armando, con tu Biblia. Sí, está bien. Para leer Apocalipsis 2:20 al 24. Sí. Estoy buscando, ya. 2:20 al 24. 2:20 al 24. Amén. Porque dice 2:20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo
en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Así, perdón, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Wow, qué tremendo. Fíjese cómo el Señor dice que se convierte en una doctrina, ¿sí o no? Verso 24, se convierte en una doctrina. Quiere decir que Jezabel, mire, Jezabel es un personaje que cuando los perros se la comieron, dice que le dejó la calavera, las palmas de las manos y las palmas de las plantas de los pies. Eso no comieron los animales, los perros. Pero también dice que su sangre salpicó la pared. Quiere decir que es un espíritu que trabaja principalmente en la cabeza, que es el liderazgo principal. Trabaja en los obreros, que son las manos, y trabaja en los enviados, que son los pies. ¿Por qué motivo las plantas de los pies no la comieron los perros? ¿Por qué motivo las palmas de las manos no comieron los perros? ¿Por qué no comieron el rostro o la calavera o el cráneo de Jezabel? Porque este espíritu permanecería en las generaciones. Recuerde que la sangre representa generaciones y viene cabalgando ese espíritu en las generaciones, viene cabalgando y termina convertido o convertida en una doctrina. Bien, ¿cuáles son las características de la doctrina de Jezabel? Número 1, es tolerante. Se tolera cosas. Número 2, usurpa los ministerios. ¿Por qué? Porque ella misma se dice profetiza. Número 3, seduce a los servidores. Número 4, les enseña a fornicar. Recuerde que la fornicación no solamente es en el cuerpo, existe fornicación en el alma también. Existe fornicación en el espíritu. Y la fornicación, amados estudiantes, es querer el placer sin compromiso. Fornicar es querer placer sin el compromiso de estar casados. Eso es en el cuerpo. En el alma, buscan el placer de ser bendecidos por Dios sin comprometerse al servicio. No les sirven. En el espíritu, fornicación, quieren el placer de la presencia de Dios, pero no quieren la responsabilidad de amarle. Entonces la fornicación es en el cuerpo, también en el alma y también en el espíritu. Bien, número 5, come lo sacrificado a los ídolos, se contamina con lo inmundo. Número 4, tiene falta de arrepentimiento, es orgullosa, es orgulloso.
Número 7, conoce las profundidades de Satanás. Quiere decir que las cosas ocultas son parte de su interés principal. Bien, hay más características, mis amados, que podemos sacar en los versos de los pasajes del Antiguo Testamento, pero esto es a grandes rasgos y referente a las 7 iglesias, porque estamos hablando de las doctrinas del tiempo final. Bien, número 5, la doctrina extraña. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3 dice: como te rogué al partir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Bien, vamos a ver cuáles son las características de esta doctrina extraña. No sé quién más tenga a la par su Biblia para que nos ayude a leer estos 3 versículos. Bien, no sé si esté mi hermana Lupita Mucabet. Amén. Hermana Lupita Mucabet, vaya buscando Proverbios 2 y verso 16. Bien, no sé si esté por allí a nuestra hermana pastora Margarita, o pastor Carlos, o pastora Perla, amén, que nos ayude. Sí, amén. Aquí Bien, estamos todos. ¿Qué te parece, hijo, si me ayudas con Proverbios 5:3 y nuestra pastora Perla nos ayuda con Proverbios 5:20? Amén. Bien, voy a hacer la mención de las 3 características de la doctrina extraña. Recuerde que son doctrinas del tiempo final. Número 1, hace sentir bien a la gente con palabras adulantes. Proverbios 2:16, Lupita. Amén. Dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Wow. Fíjese, la mujer extraña es la doctrina extraña. Hace sentir bien a la gente y los adula. Es como cuando llega usted a una iglesia y escucha muchas veces decir que todos son una grande bendición y todos son siervos de Dios y todos son gente maravillosa, y la realidad es que no somos todos así, pero les gusta adular. La doctrina extraña adula con sus palabras, haces que la gente se sienta bien. Tú no vas a la iglesia para sentirte bien. Tú vas a la iglesia para recibir una palabra que te confronte a no quedarte en el conformismo. Cuando vas a la iglesia, recibes una palabra que te confronta para poder crecer espiritualmente a un nivel mayor. Si te adulan, te vas a quedar en la misma condición. Bien, número 2. Solo enseña dulzura y no hay responsabilidades, solo privilegios. Proverbios capítulo 5, verso 3, como dice allí, Carlos. Amén. Si la mujer de otro habla con voz dulce y su lengua es más suave que el aceite. Mire cómo habla. Dice que habla con dulzura. Y ahí no hay responsabilidades, no hay reclamo, no hay reprensión. Y la Biblia dice que amor que no reprende no es amor. Número 3, hace perder el juicio y la cordura. Proverbios 5:20. Por favor, pastora Perla, ayúdanos allí.
¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Bien, entonces hace perder el juicio y también la cordura. Por eso el Señor pregunta, ¿por qué has de abrazar el seno de la extraña? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está tu juicio? ¿Dónde está tu cordura? De manera que hacemos personas con una conciencia cauterizada. Esta es la doctrina extraña. Bien, recuerde que esta doctrina, mis amados, esta doctrina fue la que afectó a la iglesia de Sardis. Sardis. Sí, es las 5. Las 5 es a la iglesia de Sardis. De ahí nos falta la iglesia de Filadelfia y después la Odisea. Bien. Número 6. Esta afectó a la iglesia de Filadelfia, la doctrina de demonios. Recuerde que nosotros cuando compartimos los tiempos Kairos, hablamos acerca de la doctrina de demonios. ¿Qué es la doctrina de demonios? Bien, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, la doctrina de demonios se explica a continuación de lo que menciona el verso 2. La doctrina de demonios, las características de la doctrina de demonios es la apostasía, la hipocresía, la mentira, la conciencia cauterizada, la imposición de celibato y la prohibición de alimentos. Esto es una doctrina de demonios. La doctrina de demonios rechaza la fe de nuestro Señor Jesucristo. Se maneja con hipocresía, se maneja con mentira, cauteriza la conciencia, el juicio de las personas, impone lo que es el celibato y la prohibición de alimentos. Y recuerde que algunas religiones, en este caso la religión popular, tiene la imposición del celibato para sus ministros, sacerdotes y monjas. Tenemos la prohibición de alimentos también en algunas religiones, como lo que es la iglesia de los mormones fundada por José Smith con la revelación del ángel Moroni. Bien, ¿alguna pregunta al respecto de la doctrina de demonios? Está bien, pastor. Gracias. Bien, recuerde que esta afectó a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué decimos que afectó a la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis capítulo 3, verso 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga
de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Menciona que es la sinagoga de Satanás, doctrina de demonios. Bien, número 7, mis amados, doctrina de hombres. Yo le voy a preguntar algo. ¿Se recuerda usted lo que significa la palabra la Odisea? ¿Quién se recuerda? Fue la última iglesia que nosotros vimos, la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apóstata. ¿Alguno se recuerda qué significa la palabra la Odisea? Ciudad, perdón. Ya. Quiere decir pueblo con derechos humanos, algo así, ¿verdad? Correcto. Quiere decir derechos humanos. Y hablamos que la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, la iglesia apóstata, así se le conoce teológicamente, la iglesia que rechaza al Señor. Porque menciona que es una iglesia rica, que no tiene falta de ningún bien, y el Señor le muestra su condición. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiere decir que se metió el humanismo. Marcos capítulo 7, verso 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Entonces tenemos la doctrina de hombres, que fue la que afectó a la iglesia de la Odisea. Características de la doctrina de los hombres. Vamos a pedir que nos ayuden, por favor, nuevamente. Si nuestra hermana Cristina pudiera ayudarnos a leer Judas. Si tienes tu Biblia a la mano, hija. Judas capítulo 1, verso 8. Y pedirle a nuestro hermano Armando, pastor, si nos puedes ayudar con Judas 1:4. Mi hermana Lupita, segunda de Pedro 3:17. Y si está por allí la pastora Margarita, primera de Pedro 2, verso 4. Por favor. Recuerde que es la característica de la doctrina de hombres. Número 1, rechazan la autoridad. Judas 1:8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Con qué razón el Señor llega, a la iglesia de la Odisea y el Señor toca la puerta? He aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque a la máxima autoridad, mire, lo habían sacado, lo habían rechazado. Entonces, la característica de
la doctrina de hombres es que rechazan la autoridad, quieren un sistema de igualdad. Por eso estamos hablando de el humanismo, derechos humanos. Bien, número 2, convierten la gracia en libertinaje. Judas capítulo 1, verso 4. Amén. Pastor Armando. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo es. Quiere decir que le dan libertad a sus deseos y la libertad la convirtieron en un libertinaje. Ellos prácticamente pasan por encima de los parámetros divinos y la gracia la menosprecian. Bien, número 3, hace caer a los demás. Segunda de Pedro 3:17, mi hermana Lupita Mocabet. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Wow, tremendo. Dice que estos inicuos hacen caer de la firmeza en la que se encuentran muchos y los hacen caer. Debemos tener cuidado con ellos. Bien, número 4, desechan las cosas de Dios. Primera de Pedro 2, verso 4. Bueno, Pastora Margarita. Sí, amén. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Wow, mire qué tremendo. La doctrina de hombres desecha las cosas de Dios. Desecha la piedra angular. Desechada por los hombres, pero por Dios puesta, colocada. Bien, esta es la doctrina de los hombres con la cual la iglesia de la Odisea tuvo que pelear. Bien, recuerde que son las doctrinas del tiempo final. Y le recuerdo que estamos en un tiempo final. Los postreros días nos han alcanzado. De manera que nosotros debemos tener cuidado qué es lo que estamos predicando. Si el Señor encontró contaminación en las 7 iglesias, encontró en 4 de ellas contaminación, en 2 de ellas no hubo reprensión, pero sí el Señor les pidió que permanecieran firmes. Imagínense cómo estaremos nosotros, que representamos las 7 iglesias. La condición de la iglesia mundial reflejado en las 7 iglesias. Bien, yo termino, mis amados, pidiéndoles si tienen alguna duda, pregunta al respecto. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar.
adorarte en intimidad.